Ya bueno, aquí vamos, estamos con Ian, que va a ser nuestro guía hoy día en el Parque Paleontológico de la Caldera. Y aquí nos va a dar una pequeña introducción sobre lo que es la paleontología y en qué se basa este estudio. Bueno, como pueden observar aquí, ¿cierto? El título nos dice un viaje en el tiempo. Aquí específicamente inicia ya el circuito al Parque Paleontológico Los Dedos, aquí en la comuna de Caldera. Y en este panel informativo nosotros netamente explicamos algo muy importante, que es una de las grandes problemáticas, de las grandes preguntas de la humanidad, como la es el tiempo. Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con escalas de tiempo acotados. El ser humano máximo vive 100 años, pero nosotros en geología y en la paleontología estamos trabajando con escalas mucho más grandes, de miles de millones de años. Y aquí específicamente nosotros le hacemos esta introducción a los turistas, explicándole que este viaje en el tiempo nosotros lo vamos a realizar aproximadamente entre los 6 a 8 millones de años, y esta edad nosotros la podemos determinar gracias a una capa blanca de ceniza volcánica que también van a poder observar ahí arriba. Y específicamente este viaje en el tiempo es hacia la época Mioceno, que Mioceno en palabras resumidas significa menos nuevo, ¿ya? Y esta época está centrada en una de las tres grandes eras de la vida de la Tierra, la era Cenozoico, más conocida como la era de los mamíferos. Paleozoico nos dice de que es la era del desarrollo de los peces, Mesozoico de los grandes reptiles como los dinosaurios, y Cenozoico de los mamíferos. Pero para entender aún más específicamente la escala de tiempo geológico en el cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar, tienen que ampliar su mente, tienen que pensar de que nuestro planeta, el planeta Tierra, tiene una edad aproximada de 4.570 millones de años. ¿Cómo nosotros podemos entender este tipo de escalas de tiempo tan grandes? Para aquello siempre nosotros hacemos un ejemplo, es imagínense un calendario de un año, ¿ya? A ese calendario quiero que ahora les pongan los 4.570 millones de años que tiene el planeta Tierra. La especie humana, el Homo sapiens sapiens, recién aparece en nuestro planeta hace recién 300.000 años. En este calendario aparecería el 31 de diciembre a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Entonces, una vez que nosotros explicamos la escala de tiempo geológico en el cual nosotros vamos a realizar este viaje en el tiempo, ya podemos hacer esta especie de que yo le llamo buceo paleontológico. ¿Y por qué digo buceo paleontológico? Porque siempre tienen que tener en consideración de que todo esto, hace 6 a 8 millones de años atrás, eran profundidades marinas no mayor a los 20 metros de profundidad. Ya, muchas gracias y aquí vamos a empezar con el tour. Bueno, vamos avanzando aquí en nuestro recorrido y llegamos a la historia del parque. Bueno, queremos saber un poco más desde su inicio y cómo inicia este descubrimiento. La historia del parque es bastante particular, ¿ya? Bueno, yo siempre aquí en los turistas les comento de que yo la historia del parque la cuento de mi punto de vista, que tengo 30 años y 30 años aquí en Caldera. Y este lugar siempre ha sido conocido por ser el sector del Morro, gracias a ese cerro de ahí atrás que podemos observar. Que tiene distintos nombres, Cerro Morro, Cerro Ballena, Cerro Copiapó. Pero lo importante de esto es que a este lugar venían personas a cometer una actividad que infringe la legislación. Venían a sacar dientes de tiburón específicamente, ¿ya? Tienen que estas personas fueron consideradas a través del tiempo, conocidos popularmente como los huaqueros, huaquear, huaquear es igual a extracción ilegal de fósil. Entonces por muchísimo tiempo estas personas, y también a través del desconocimiento de la ley, ¿cierto? El desconocimiento de la ley digo porque el Estado de Chile da por sentado que nosotros sabemos las leyes a medida que la van promulgando en el diario oficial, y sabemos de que esto no es así. La ley 17.288 que protege el material fósil fue promulgada recién en febrero de 1970. Entonces estas personas, a través del desconocimiento de la ley, por muchísimo tiempo estuvieron destruyendo la identidad patrimonial paleontológica de este sector. Pero también la actividad minera estuvo fuertemente involucrada. Desde el año 1987, una empresa minera estuvo extrayendo capas de roca fosfática, la fosforita que sirve para hacer fertilizantes, pero lamentablemente justo en estas capas o sobre estas capas de roca fosfática se encuentra la gran mayoría del material fósil. Entonces al momento de querer extraerla iban destruyendo todo a su paso. Y no es que hasta el año 2004, gracias a la acción comunitaria de las personas que vivimos en Caldera,
la municipalidad de Caldera. Y estas mismas personas que a través del desconocimiento que estaban aquí destruyendo este lugar, tomaron conciencia de lo que estaban haciendo, crearon una agrupación, quisieron proteger este sector y se crea el Parque Paleontológico Los Dedos, que desde el año 2019-2021 aproximadamente se encuentra bajo la administración de la corporación CIAN, que es la corporación acá de la investigación de la paleontología, historia natural de Atacama. Es una corporación también que pertenece al gobierno regional y también recibe aportes de privados mediante la ley de donaciones culturales. Entonces aquí específicamente, como pueden observar, se muestra de manera general cómo se puede encontrar el registro fósil en la naturaleza. Tienen que sacarse esta idea romántica de la paleontología que nos tiene más acostumbrados a la televisión y el cine, que se pueden encontrar el esqueleto completo, se encuentran más bien de esta manera, son partes, fragmentos óseos. Y aquí, como les comentaba, el registro fósil que podemos observar corresponden a distintos tipos de animales, de fauna que vivió aquí hace 6 a 8 millones de años, donde podemos observar distintos tipos de invertebrados marinos, como por ejemplo por ahí hay unas conchas de ostras, hay unos caracoles de mar bastante antiguos de género Turritella, vértebras de cetáceos, discos intervertebrales de cetáceos, pelvis de focas, huesos de aves también vamos a poder observar, pero una de las cosas más importantes y que tiene estrecha relación con la historia misma del parque, como les comentaba recién, son los dientes de tiburón. Bueno, aquí estamos frente a la primera mascota que se tiene en exhibición, el delfín de hocico corto, Brachydelphis maceaci. Pero aquí en este momento también me gusta explicarles a nuestra gente que nos visita por qué nosotros estamos viendo esto. Esto, para que ustedes sepan, es una representación gráfica que está hecha de fibra de vidrio. ¿Y por qué nosotros tenemos representaciones gráficas? Si uno viene a un parque paleontológico, esperaría ver el registro real del animal. Pero para que ustedes comprendan, la representación gráfica a nosotros nos ayuda a conservar el registro real del animal, a imaginar cómo pudo haber quedado su esqueleto en estado fósil y a posicionar los fragmentos óseos que nosotros tenemos. Yo les comentaba recién de que la paleontología no siempre se encuentra el esqueleto completo, sino que de la manera como lo estamos viendo acá, partes, fragmentos. Entonces nos ayuda a posicionar, por ejemplo, imaginémonos de que no existe esta representación gráfica y están estos huesitos alrededor y yo les digo, chiquillos, esto es un delfín de hocico corto. Van a quedar mirando, van a decir, oh, es una roca con un color totalmente distinto. Pero como les comentaba, la representación gráfica a nosotros nos ayuda a posicionar el fragmento fósil, porque esto sí efectivamente es parte del cráneo de un delfín de hocico corto. Entonces por eso es la representación gráfica. No sé si algo sale ahí. De una de las grandes especies que están relacionadas con la historia del parque y una de las especies que es más interesante en el proceso evolutivo. Justamente en esta oportunidad tenemos al gran tiburón blanco, que su nombre científico es Carcharodon carcharis. Como recién comentabas tú, es una especie bastante interesante a nivel evolutivo, porque desde que aparecieron los primeros tiburones hace ya más de 200 millones de años, a la actualidad han tenido muy pocas variaciones en su estructura anatómica. La evidencia paleontológica del pasado y biológica actual nos dice de que los tiburones en general son animales que han podido vivir y viven en aguas cálidas, templadas, frías, la mezcla, aguas dulces, saladas, la mezcla, que comen carne y que incluso han podido comer vegetación, por lejos el buen desarrollo evolutivo. Pero lamentablemente los tiburones, como son peces, son grandes peces depredadores, generalmente este tipo de animal está compuesto de tejido blanco, de cartílagos, son cartilaginosos. Por lo tanto, la única información que nos pueden entregar a través del registro fósil es mediante sus partes más duras como vértebras y dientes. Dientes como les quiero mostrar ahora a continuación. Si se pudieran acercar aquí, por favor, vamos a poder observar, por ejemplo, este diente que tiene un borde liso, pero tiene una inclinación, no es recto hacia abajo. La inclinación sí es en línea recta, a diferencia, por ejemplo, de este otro diente que tiene un borde liso también, pero es recto hacia abajo. Incluso, a diferencia de este otro diente que también tiene un borde liso, tiene una inclinación, no es recto hacia abajo, pero la inclinación ya es más curva. O por ejemplo, más aún, tenemos este diente que tiene un borde aserrado. Y si se dan cuenta, el borde aserrado es más o menos redondeado, a diferencia de este otro diente que podemos observar acá, que este también tiene un borde aserrado, pero el aserrado ya no es medio redondeado, sino que es más bien en punta. Se preguntarán, ¿qué sirven los dientes? Los tiburones más bien tienen una especie de huella digital, y la huella digital en los tiburones son justamente los dientes. Nosotros, mediante la forma del diente del tiburón,
podemos identificar la especie del tiburón, además de hacernos una idea del tipo de alimentación que pudo haber tenido. Dientes con bordes aserrados nos dice que es un animal que acostumbra a cortar, desgarrar carne. Dientes con bordes lisos y alargados es un animal que atrapa fácilmente a sus presas, ¿ya? Les comentaba también que este animalito tiene fuerte relación, estrecha relación con la historia misma del parque. Antiguamente las personas que venían a sacar fósiles a este lugar sacaban dientes de tiburón. Antes era bastante rentable, se hacía muy rentable vender dientes de tiburón. Tienes que considerar de que este lugar siempre ha sido conocido por tener grandes cantidades de dientes de tiburón. ¿Por qué? Porque un tiburón durante toda su vida nos puede dejar alrededor de entre 20.000 a 25.000 dientes. Y aquí en el parque han sido descritas y descubiertas más de 28 especies totalmente distintas. Por ejemplo, en ese sector donde están esas rocas de color gris, es una excavación que se hizo en el año 2016 y solamente en ese cuadrangular se pudieron encontrar 455 dientes de tiburón. Ahora imagínense la cantidad de dientes que existen a lo largo de 375 hectáreas que tiene en la actualidad el parque, fuera de los perímetros del parque, y todos estos dientes que por muchísimo tiempo fueron víctimas de la extracción ilegal de fósil. Comprueba totalmente la información que yo le acabo de entregar. Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los mayores depredadores de estos tiempos, que ella nos va a explicar las características sobre este. Bueno, aquí en esta oportunidad tenemos al megalodón, que su nombre científico ha variado bastante en los últimos tiempos. En esta oportunidad todavía está en Otodus megalodon. El megalodón es un animal que aparece en nuestro planeta hace aproximadamente 15 millones de años. Su extinción todavía está un poco en debate, no se sabe muy bien si lo hizo a los 3,2 o a los 2,8 millones de años, pero lo importante es que se extinguió, ¿cierto? No me encontraría yo estar en la bahía inglesa nadando y ser comido por un megalodón, ¿ya? Este animalito, nosotros como sabemos de que es un gran tiburón, un gran pez depredador, nuevamente nosotros podemos obtener información a través de sus partes más duras como vértebras y dientes. Vértebras como las que podemos encontrar aquí en esta oportunidad, ¿ya? Vértebras reales de megalodón, y dientes como por ejemplo este fragmento de diente de megalodón, que este es el grosor del diente, ¿ya? Entonces, yo les comentaba anteriormente de que mediante la forma del diente del tiburón nosotros podemos identificar la especie del tiburón, además también de hacer una idea del tipo de alimentación que pudo haber tenido. Solamente en esta especie del tiburón nosotros podemos identificar el tamaño que pudo haber tenido mediante el tamaño del diente del megalodón. De manera legal y en la actualidad, el diente más grande que se ha encontrado aquí en el parque ha sido de aproximadamente 16 centímetros. Por lo tanto, si hablamos de un diente de 16 centímetros, estamos hablando de un animal que fácilmente supera con creces los 16 metros. Aproximadamente, para que tengan una escala, son 7 u 8 pisos de un edificio. Y digo fácilmente supera con creces porque este año hay un colega paleontólogo japonés que hizo un estudio con respecto a los megalodones y él estipula de que pudieron medir más de 25 metros de largo. Las crías de los megalodones, él piensa que eran entre los 4 a 5 metros, sí eran bastante lentos a diferencia de los tiburones blancos. Estos animalitos alcanzaban una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora, pero nuevamente se extinguieron. Y justamente un posible factor de su extinción se piensa que estaría involucrada la presencia del gran tiburón blanco. Tendrían la misma fuente de alimentación, cetáceos. Pero como el gran tiburón blanco es mucho más ágil, más pequeño, más rápido, en pocas palabras le terminó por comer toda la comida al megalodón. Y la selección natural, la naturaleza es bastante sencilla, no se complican mucho las cosas y decide que tú vives y tú mueres. Ahora bien, nosotros no solamente podemos saber información con respecto a este tipo de animales mediante su esqueleto, podemos tener información mediante otras marcas, ¿ya? Por ejemplo, yo les mostraba aquí este pequeño fragmento de un diente de megalodón, pero aquí tenemos la impresión de un diente de megalodón. Aquí estaría la raíz del diente y hacia debajo sería el diente mismo. Esos son impresiones que también son considerados fósiles. De hecho, justamente este pequeño trozo fácilmente pudo haber sido de ese tamaño. Ahora bien, también les comentaba que la forma del diente nos dice el tipo de alimentación. Mediante otras marcas nos dicen qué animales estaban acostumbrados a cazar o a comer. Por ejemplo, esto. Esto es un pequeño fragmento de la costilla de un cetáceo y podemos observar aquí que tiene varias marcas totalmente distintas. Aquí hay otra y también esta que es la más pronunciada. Estos, chiquillos, son marcas o huellas de depredación. Por lo tanto, nosotros mediante las huellas de depredación podemos identificar qué animales estaban acostumbrados a cazar o a comer. Y en esta oportunidad los megalodones se piensa que se alimentaban más bien de distintos tipos de cetáceos.
Bueno, aquí estamos en esta excavación paleontológica y estamos viéndola de manera frontal para que ustedes sepan, las excavaciones paleontológicas siempre son de manera cuadrangular, por temas prácticos. Ustedes nunca se van a encontrar con una excavación circunferencial, como les comentaba, por temas prácticos. ¿Por qué? Porque para nosotros hacer una excavación cuadrangular, después de tener cuerpo, volumen, profundidad, es mucho más fácil sacar el área, el perímetro y el volumen. La entrega de la información es mucho más inmediata, más directa. A diferencia, por ejemplo, de una excavación circunferencial, que para sacar el área y el perímetro hay que meter a número pi y ahí empiezan los problemas. Las excavaciones paleontológicas siempre son de manera cuadrangular. Generalmente siempre se utilizan herramientas de ferretería, pala, picota, chuzo, martillo, tamiz. Y en esta excavación podemos ya empezar a verificar la información que les entregaba con respecto a los tiburones, de que un tiburón durante toda su vida nos puede entregar entre 20.000 a 25.000 dientes, y aquí en esta excavación solo se encontraron 455 dientes de tiburón, comprobando totalmente la información que yo le entregaba con respecto a este tipo de animales. Bueno, esta es la última etapa de nuestro trayecto aquí en el parque y aquí nos va a explicar un poco sobre por qué se llama Los Dedos. Primero que todo, antes de explicarles por qué se llaman Los Dedos, si ustedes miran hacia el continente, en estos momentos ustedes están viendo unas estructuras que tienen una particularidad. ¿Cuáles son estas estructuras? Son estos cerros. ¿Y cuál es la particularidad de estos cerros? Si se fijan, la loma del cerro es plana y tiene una leve inclinación. Esto en geomorfología se conocen como terrazas, y en esta oportunidad son terrazas marinas. Y son las terrazas marinas evidencia pura de cómo fue el fondo marino. Ustedes en estos momentos están viendo un fondo marino de hace 6 a 8 millones de años atrás. Y para que ustedes comprendan por qué se llama Parque Paleontológico Los Dedos, necesito que miren hacia el mar. Y si se dan cuenta, de izquierda a derecha podemos encontrarnos con un cerro, una quebrada bastante grande, otro cerro, otra quebrada, otro cerro, otra quebrada, cerro, quebrada, cerro, quebrada. De un punto de vista en alto o un punto de vista en planta, los cerros simularían ser los dedos y las quebradas los espacios que hay entre los dedos de la mano. Bueno, aquí termina nuestro recorrido en el Parque Paleontológico Los Dedos. La verdad fue una bonita experiencia y nos llevamos bastantes aprendizajes.